Bienvenida a Claudio de Pla. Él es candidato al Parlamento del Parla Sur, ¿sí? Aquí mostramos el votito para que puedan verlo todo. Boleta completa, como tiene que ser. Claudio, muy buenos días, gracias por estar aquí en la 94.1. Esto es Intra como piña, donde el eslogan son las palabras golpean fuerte. ¡Qué bien! Esperemos que entre como piña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Claudio, empecemos directamente a hablar de los últimos acontecimientos que se vivieron en la provincia de Salta. Llegada de Patricia Bullrich del día miércoles, llegada de... los trabajadores. Suplente la coalición de estos grupos revoltosos. Perdón. No hay ningún problema, aquí estamos acostumbrados a que salga todo aquí. Se autoconvocó el celular. Bien. Sí, Claudio, contame. como te decía, Patricia Bullrich del día miércoles visitando la provincia de Salta en una poca hora fugaces, con un pequeño acto dentro de lo que fue el casco de la ciudad de Salta. Javier Milei el día jueves con un aparato que antes no se podía ver porque muchos dicen que fueron militantes pagados, que fue espontánea la convocatoria de la gente tanto del interior como la de aquí. Ustedes haciendo un acto el día jueves 4:30 de la tarde, si no me equivoco, en el Parque San Martín, en repudio a la llegada de Javier Milei y a otras políticas que se están aplicando mal dentro de lo que es todo el ámbito nacional. Contame, con todo lo que te acabo de describir, qué es lo que pensás en esta semana, aparte de $1 a 1.000 mangos, ¿no? Bueno, yo me voy a ubicar en el lugar, como corresponde a un dirigente socialista, en el lugar de lo que le pasa y lo que conmueve realmente a la población. Lo que conmueve realmente a la población y lo que la tiene muy preocupada, en un estado de temor, de incertidumbre, es que todo este proceso electoral, con todos estos episodios que vos contás, se está dando al mismo tiempo que todo el mundo intuye que el país vuelve a tener una crisis de grandes dimensiones, es decir, lo que yo llamaría una nueva quiebra nacional, como la del 89, como la del 2001. Es decir, los que gobiernan están volviendo, digámoslo en este tiempo del verbo, están volviendo a quebrar la Argentina. Y entonces lo que piensa una ama de casa es que veo el dólar a 1.000, pero veo 2 meses seguidos de incremento de los precios que ya son más del 30% según la estadística oficial, según la verdad de la calle siempre es mucho más. Y si nos vamos al interior de la provincia es peor, ¿no? Ni hablar. Entonces hay una zozobra, una preocupación, incluso de los sectores medios que por ahí tienen algún mango ahorrado, lo tienen en el banco, y dicen qué va a pasar con el sistema bancario, porque a mitad de la semana salió un comunicado de la Asociación de Bancos de Argentina, que vendría a ser como el sindicato de los grandes bancos privados, que normalmente no habla. Hay gente que no se dedica a estar en los medios, ni a ser solicitada. Es decir, cuando hablan, cuidado, porque ¿qué pasa? Resulta que la Asociación de Bancos advirtió de que está en riesgo el sistema bancario argentino y salió a criticar a Milei por echar nafta al fuego, cuando Milei, siendo candidato presidencial, en medio de esta quiebra económica, dijo: y los pesos no valen nada, sáquenlos del banco, compren dólares, más o menos esto. Es decir, echó nafta al fuego, efectivamente. Claro que él no produjo el fuego, pero la nafta incrementa el fuego, sin duda. Lo viene diciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro. O sea, este tipo de declaración lo viene diciendo hace muchísimo tiempo. Entonces nosotros tenemos que dar respuesta, porque el gran problema que se tiene que debatir, no solo en las elecciones, que es un tema que está bastante ausente, estuvo ausente de los debates presidenciales, por ejemplo, y sino hacia adelante, porque cualquiera sea el resultado electoral, hasta cierto punto con cualquiera que gane, el problema es quién paga las consecuencias de esta quiebra. Nosotros. Y esa es la discusión. Entonces nosotros, del Frente de Izquierda, estamos diciéndole a la población que lo que necesitamos es un programa para evitar de que el trabajador, el jubilado, el ama de casa, la clase media incluso, terminen siendo los que banquen esta quiebra, siendo que ninguno de nosotros gobernaron ellos. Entonces, el Frente de Izquierda, con nuestra candidata a presidente, Miriam Bregman, y los candidatos que encabezamos en Salta, Andrea Villegas, en mi caso, está advirtiendo a la población que lo que necesitamos es prepararnos de la mejor manera para enfrentar al gobierno que venga, porque esto va a ser una pulseada. Ya en el 2001, por ejemplo, se dio una unidad en la calle de sectores populares que normalmente no se unen.
Me acuerdo que Sí. la consigna del 2001 era piquete y cacerola, la lucha es una sola. Las Exactamente. cacerolas eran las de la clase media, que le habían robado sus ahorros porque habían impuesto un corralito, y los piquetes eran el resultado del movimiento de desocupados que a lo largo de toda la década del 90, con las privatizaciones y las reformas podridas del menemismo y de Juan Carlos Romero en Salta, se habían desarrollado. Es decir, se unían los desocupados a la clase media, también afectada por aquella quiebra del país. Bueno, ¿qué va a pasar con esta nueva quiebra? No lo podemos saber a modo de adivino, pero sí podemos darnos cuenta para qué lado rumbean. Pero va a paso agigantado, ¿no? Absolutamente. Eso, a toda velocidad. Aquí mi compañero decía, mi abuela se murió pagando deuda. Bueno, mira, Lo que actualmente nacen con una deuda. muy importante. Y lo que estamos actualmente la estamos padeciendo de forma terrible. Absolutamente. Entonces solo la izquierda es la que está planteando que someter al país al pago de una deuda que es completamente fraudulenta, es el acuerdo con el Fondo Monetario número 25 el que está llevando adelante. Y no aprendemos, ¿no? Y todos terminan igual. Es decir, cada acuerdo con el Fondo Monetario se hace en nombre de no quebrar el país. ¿Y a dónde nos llevan los acuerdos con el Fondo Monetario? Nuevas quiebras. Solo que cada una más grave que la anterior. Vamos a decirlo así en términos, chocaron el autito. Todo el mundo chocó. Una vez más. Entonces, hay que sacar un balance de fondo de esto porque también chocó Milei. Milei, sin embargo, es decir, Milei está canalizando un voto en contra de los que han gobernado, ¿no es cierto? Es decir, él se presenta como ajeno a la casta que gobernó, como una novedad en la política, y hasta dice que sus planteos serían los que nunca se han aplicado y que permitirían dar una salida a los grandes temas de la educación, de la economía. Pero todo lo que plantea Milei lo implementó Menem en la década del 90. Yo estuve el jueves en Tartagal y Mosconi. Bueno, ahí tenés, carne y hueso. ¿Qué significan las políticas de Milei? Ahí se llevó a fondo la privatización de YPF, se multiplicó la desocupación, toda esa década se aplicó una dolarización bajo la forma del dólar 1 a 1, y el país terminó quebrado. Y esa zona, vos la podés ver hoy, están discutiendo si cierran lo último que queda de la actividad petrolera, que es la destilería de Campo Durán. Claudio, ¿y de qué manera entendemos lo que hoy le está pasando a la gente, todavía de muy bajos recursos, porque se lo pudo ver el día jueves en el acto de Milei, gente de siglo XXI, del vertedero San Javier, de clases sociales muy bajas, yendo con una fotocopia de un billete de dólar para que se lo firmen, mucha juventud, mucha gente grande. Yo fui al acto. Ajá. Fui a mirar porque quiero comprender, ¿sabe qué quiero? ¿Sabe qué quería? Escuchar el murmullo. A ver, La opinión de la gente. Contame. Yo estaba en Tartagal y Mosconi. ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí? Y yo decía, pero a ver, y yo le preguntaba, me acercaba a los chicos, ¿por qué viene a ver a Javier Milei? Y llegué a escuchar en algunos casos, pues está de moda. Ah, mira vos. Me llamó la atención, ¿no? Pues está de moda. Otro grupo de gente mayor le decía, señora, pero conversando, no era ni siquiera para levantarlo, ni un reportaje. ¿Por qué lo está apoyando? ¿Por qué viene a verlo Javier Milei? Y era un anciano y compró la bandera de 1.000 pesos. Ah, mira vos. Y le digo, su jubilación es mínima, está gastando 1.000 pesos para comprar una banderita de Javier Milei, y Javier Milei supuestamente viene con un plan en donde jubilaciones afuera, digamos. Ajá. Y me dice, no sé lo que pasa, y el viejito me decía, tú hincho las pelotas de todo. Claro, está cansado. Bueno, por eso, entonces yo estaba explicando de que Milei se presenta como una novedad, como ajeno, como el que va a terminar con la casta que ha gobernado. Sin embargo, Milei ya gobernó, no él físicamente, pero las ideas de él gobernaron con Menem y fueron las responsables de la última quiebra del país en el 2001. Es decir, el ídolo de Milei es Cavallo, Sí. y Menem. En Córdoba en La Rioja son los familiares de Menem. En Tucumán, lo de Bussi. Acá, Olmedo. Ahora todo indica que está haciendo un acuerdo con Juan Carlos Romero también. Y no nos olvidemos de Sindicalín, Bueno, Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Es decir,
el hombre expresa una parte de la política fracasada, es decir, la casta son ellos también, eso quiero decirte. Sin embargo, han logrado venderle a la población, que está con toda razón repodrida de los fracasos de los partidos históricos de gobierno, y buscó alguna manera de votar en contra. Es decir, el voto de Milei es sobre todo un voto en contra, en primer lugar. Es decir, quiero votar contra los que han gobernado porque me han llevado a una situación que no me banco más. Ese es el modelo del jubilado que vos viste, la posición de muchos docentes, y se entiende, nosotros no criticamos a alguien que quiera votar en contra de los que han gobernado porque hay sobradas razones para votar en contra. El problema es que han elegido un camino que en lugar de ser un remedio va a multiplicar la enfermedad. Y eso es lo que pacientemente le explicamos a los compañeros trabajadores que han votado a Milei. Por ejemplo, en San Antonio los Cobre han votado a Milei, incluso muy mayoritariamente. Y han votado, cuando le preguntan a la gente por qué, y la gente dice, bueno, porque estamos podridos de las mineras, porque las mineras no crean trabajo en blanco, porque las mineras destruyen las rutas, porque los impuestos prácticamente no entra un mango más de los que entraban antes al municipio, somos un pueblo pobre, no tenemos futuro, y esta gente se está llevando toneladas de plata de acá, la del litio, la del oro. Entonces hay mucha bronca en los pueblos mineros, con razón, con mucho fundamento. Ahora, Milei es el mayor representante de darles toda la libertad a las empresas mineras para que sigan explotando en las actuales condiciones, para que no paguen un mango de impuestos, para que paguen el 3% de regalía. Esto que yo critico acá en el trabajo sobre el tema del litio que escribí, un verdadero saqueo de los recursos naturales. Entonces, hay una confusión, es decir, está muy bien que la gente busque un camino de oposición, pero ha elegido un camino que va a agravar todos los problemas, porque el esquema de Milei Milei es un aprovechador. Él se está aprovechando de la crisis para ver si la gente acepta mansamente un shock de medidas económicas que termine de destruir, por ejemplo, el derecho laboral. Mirá la pavada que plantea Milei. Milei dice, va a haber más trabajo si destruimos el derecho laboral de los que tienen derechos. Como la mitad tienen derecho y la mitad no tienen derecho, entonces él se apoya en la mitad que no tienen derecho y le quiere hacer creer que se va a crear más trabajo si embroman a los que sí tienen derecho, si le sacan el aguinaldo, si le sacan la jubilación, si le sacan la indemnización por despido. Lo que va a lograr Milei con esto es terminar haciendo de que nadie tenga derecho, no que los que no tienen derecho pasen a tener algunos. A ver si me explico. Sí, claro que sí. Entonces, lo mismo vale con el tema de la educación. Por ejemplo, la educación está mal, está muy mal. El otro día hice un reportaje en la puerta de la escuela de Urquiza, que es un poco un emblema, para mostrarle a la población, la educación está mal, sí está mal. Ahora, está mal porque, mira, 6 de cada 10 pibes de las escuelas pobres no llegan a los conocimientos básicos de lengua y matemática, según la última en Salta. Tenemos un enorme nivel de deserción, en el terciario ni hablar, y en el secundario casi 40 y pico %. Y los que se reciben, terminando la carrera terciaria universitaria, también son pocos. Y además, en general tenemos una caída de la calidad de la educación, incluso de la calidad de los egresados. Tenemos un problemón con la educación. ¿Qué hay que hacer? ¿Negar la crisis? No. No hay que hacer como dice Massa. Massa dice, nos hagamos los tontos, o Sáenz, nos hagamos los tontos de que no funciona bien la educación y digamos que Milei viene a quitar los derechos. Pero el problema es que vos, papá, gobernás y venís destruyendo los derechos. Lo que le interesa a ellos, claro, también te interrumpo, es que después a fines de año, en diciembre, salga la estadística. Tuvimos 190 días de clase. Claro. ¿Y el contenido de esos 190 días fue nada, correcto? No les importa. Entonces, nosotros tenemos una crisis en la educación, sí. Ahora, por ejemplo, de nuestra parte, de la izquierda, del Partido Obrero, venimos batallando hace mucho por un plan de emergencia para enfrentar la crisis que vive la educación. Ese plan de emergencia tiene que empezar por establecer casi un triple del presupuesto que tiene ahora la educación. Tiene que establecer que incorporar a todo docente desocupado a trabajar, porque necesitamos más docentes y en muchos casos parejas pedagógicas, como se empezó a implementar en algunas provincias, porque está muy difícil enseñar y aprender en esta época. La educación es el lugar donde te estalla toda la crisis de la sociedad. No es lo mismo enseñar ahora que hace 20 años, que hace 50 años. Los pibes tienen otras actitudes, otros intereses y otros problemas. Por lo tanto, necesitamos más docentes en el sistema, grupos de clase más chicos, necesitamos más docentes que acompañen la labor del docente de grado por el tema de la inclusión, es decir, como hay mucho joven incluido con discapacidad en las aulas comunes, necesitamos mucho más apoyo. Hay un gabinete psicopedagógico cada 4.000 estudiantes, necesitamos uno cada 400 estudiantes, y necesitamos renacionalizar la educación. ¿Por qué?
porque la educación la vienen reventando todos los gobiernos, todo. La dictadura de Onganía transfirió las escuelas nacionales a la provincia, el gobierno de Menem, que es el ídolo de Milei, transfirió lo que quedaba de las escuelas técnicas y las escuelas normales a las provincias. Es decir, hoy tenemos un Ministerio de Educación que no tiene escuelas, ni responsabilidad directa sobre las escuelas. Nosotros pensamos que el Estado Nacional debe ser el garante de igual derecho a la educación desde La Quiaca, Tierra del Fuego, y garante de igual salario y condiciones de trabajo de los docentes en todo el país. Sin embargo, nadie quiere discutir este planteo que defiende la izquierda y que defiende el movimiento docente de los sindicatos recuperados. La verdadera respuesta que necesita la educación es un plan de rescate de la educación pública. El plan de Milei es un plan de entierro de la educación pública. Aprovecharse, es un aprovechador, Milei, un abusador de la crisis. Él se abusa de la enorme crisis que han generado el conjunto de los políticos de gobierno, incluidos los que él apoya o apoyó, como Menem y compañía, se abusa para justificar un planteo, bueno, de privatización de la educación. El otro día en la puerta de la escuela Urquiza estuve ahí por hacer una cosa simbólica, porque como nada de lo de Milei es nuevo, nada, es todo viejo. Se aplica en Chile, se intentó aplicar en la Argentina y nos reventó. En los 90, en el año 93, vino el gobierno de la época, que era Menem a nivel nacional, y dijo, vamos a hacer una prueba piloto con 3 escuelas, las vamos a convertir en empresas. La escuela Urquiza, la Jacoba Saravia y la Sarmiento. Y las quería convertir en escuelas de autogestión para que funcionen en el modelo Milei. Es decir, con un esquema de voucher, de venta de servicios. No dio resultado. No, directamente lo impedimos los docentes. ¿Qué? Los docentes y los papás frenamos con la lucha el intento de privatizar esas 3 escuelas emblemáticas de Salta ya en el año 93, es decir, hace exactamente 30 años. ¿Por qué ahora vamos a dejar pasar lo mismo que ya en aquel momento estábamos convencidos que no daba una salida? Porque, Claudio, los mismos chicos, los mismos estudiantes acompañan la idea esta. Bueno, ¿qué pasa con los chicos? Mira, no, los chicos están muy mal y con mucha bronca. Yo entiendo perfectamente a la juventud, porque la juventud que es la que en esta sociedad de gobiernos fracasados, de países que cada 2 por 3 te llevan a una quiebra, de deudas impagables y fraudulentas que condicionan toda la economía, de democracia vaciada de contenido, porque en 40 años de democracia, en lugar de ganar derechos, perder derechos. En este cuadro los pibes te dicen, che, yo quiero que estas cosas cambien, esto no es, ¿qué futuro abre esto para mí? Entonces, Milei ha calado entre los jóvenes, porque los jóvenes no ven futuro, no ven una perspectiva, y además no están organizados colectivamente. Es decir, lamentablemente, los jóvenes no tienen organizaciones que los representen, que los organicen para defender su interés y sus derechos como jóvenes. Como en otros periodos de la historia estuvimos organizados. Yo mismo fui militante en una juventud en donde era bastante más normal que la juventud esté organizada en una organización política, en un centro de estudiantes, y que sea parte protagonista de la lucha por los cambios sociales. Nosotros batallamos para que la juventud tenga este tipo de organización y defienda y pelee por un futuro colectivo. Milei, explotando esta situación, de nuevo aprovechándose, ha instalado en la juventud la idea de que el problema de los jóvenes para tener un futuro sería que puedan no encontrar una salida colectiva, no enfrentar al capitalismo, sino les ha hecho creer que todos pueden ser empresarios, que todos pueden abrirse un camino como emprendedores, que todo consiste en que el Estado los deje hacer eso y que no hay ningún límite porque esta sociedad está llena de oportunidades, la sociedad capitalista, y que es la que puede producir el mejor desarrollo, el más importante. Entonces les vendió una fantasía, porque el capitalismo es todo lo contrario. El capitalismo es la liquidación de las oportunidades, el capitalismo son los monopolios, no los pequeños emprendedores. Y este gobierno actual es popular, nacional, es de izquierda, porque también en un momento le quisieron sacar el título a ustedes, se promulgaron de izquierda, creo que no voy a equivocarme porque decían de esa manera, sí, somos populistas, estamos con la gente. ¿Y este gobierno de qué es, Claudio? No, este es un gobierno capitalista hasta la maceta, lleva los planes del Fondo Monetario como religión. Al día siguiente de la última elección que hizo Massa, aplicó la devaluación que le ordenó el fondo.
Vos imagínate lo siguiente, ¿por qué no le dijo el viernes anterior a la elección a la gente que él iba a devaluar el lunes? Nosotros decimos acá, sí, él dice, lo sabemos hace 15 días, lo sabemos hace un mes, lo veníamos peleando, y en la última semana... ¿Por qué no le avisó a la gente antes de que votara que es un alcahuete del Fondo Monetario y no un representante del pueblo argentino? Capaz que no, porque si no lo hubiera dicho, nadie. tal vez no votaba nadie. En lugar de perder 6 millones, perdía 9. Entonces, este es el problema que tenemos, de poder establecer una clarificación política. Lo de Milei, como te digo, es un aprovechamiento reaccionario de esta crisis y de las dificultades de organización que tiene nuestro pueblo también, porque este dato que estoy dando yo de que la juventud está completamente desorganizada, y entonces en ese marco Milei instala un planteo individualista, muy negativo, es decir, el futuro es todos contra todos, y cada uno pisándole la cabeza al de al lado. Esa es la política de Milei, porque el capitalismo es eso. Y el futuro no es así. El futuro para los jóvenes es unirnos, pelear porque haya un gobierno que pueda hacer, por ejemplo, que el país no permita, como todos los gobiernos lo han permitido, que el resultado de su trabajo se fugue del país, y entonces la economía argentina se vacíe, porque la razón de la quiebra actual, ¿cuál es? Es lo que dice Burrich, que hay un loco que da vuelta una maquinita y imprime muchos papeles. Si lo encerramos al loco, se acabó el problema. Claro. No, hay mucho más que eso. El problema es que la economía argentina está dirigida por un conjunto de empresarios parásitos que hacen la plata en el país, explotan el trabajo de los argentinos, los recursos naturales de los argentinos, pero así como hacen ese dinero y ese ahorro y esa acumulación de capital, se lo llevan afuera con la complicidad de todos los gobiernos, Milico, Macri, kirchnerista, todos. Sin ir más lejos, Claudio, la detención de este flaco croata que con 3 quil, con supuestamente, otra vez vuelven a aparecer cuadernos, dice, en la oficina se le secuestró cuadernos donde hay involucrada tal vez muchísimos funcionarios y empresarios actuales afines a Juntos por el Cambio, se dio a entender eso. ¿Pero se investiga a fondo todo esto? No, además es una puesta en escena de masa, porque ya te digo que el problema ni siquiera es el circuito del dólar blue. El problema es que vos no podés tener una moneda que valga algo si la riqueza que vos producís en tu país se va del país, porque la moneda tiene que ser la representación en papel de una riqueza que existe en la realidad. Esto es lo que le da valor a una moneda. Si tu economía va para atrás y vos estás recontra endeudado y tenés que pagar deuda, imprimir plata para pagar deuda, o para hacer funcionar al Estado, te endeudas todo el tiempo, que es lo que hace el gobierno. Entonces, si no hay esa riqueza de este lado, si el ahorro que produce tu economía se va del país, tu moneda nunca va a valer nada. La presión para que haya una inflación enorme va a ser siempre así. En cambio, si vos decidís lo siguiente, como plantea la izquierda, nacionalicemos la banca y el comercio exterior, no se va un mango más de la riqueza que produce la Argentina, salvo que sea en interés de un progreso para la Argentina. Por ejemplo, si vos tenés que importar tecnología o determinados insumos, lo tendrás que hacer, pero como parte de un plan para mover tu economía. Acá se va, para ir a especular afuera, plata que le hiciste produciendo biocombustible, caña, minerales, petróleo en la Argentina. O para viajes lujosos. O por ejemplo, ¿no es cierto?, también para la timba y todo lo demás. Entonces, no hay economía que aguante acá. El problema es que nosotros tenemos una clase dirigente completamente parasitaria. Entonces, el problema que está planteado ahora, no una vez más en la historia de la Argentina, es que tiene que gobernar otra clase, tienen que gobernar los trabajadores. Hay un problema de fondo. ¿Qué gobierno puede tomar este tipo de medidas, por ejemplo, para que lo del litio sea una oportunidad y no un nuevo saqueo? Un gobierno de trabajadores, porque necesitamos un plan estatal. Necesitamos que la renta del litio quede 100% en el país. 100% en el país. Con el esquema que están armando, es el 3% de regalía, algún peso de ganancia, y todo el resto se va afuera, y además se permite que un insumo como el litio se exporte como material bruto, sin ninguna industrialización. Cuando lo que da plata, lo que crea valor, lo que enriquece a los pueblos son los procesos industriales. Es decir, si vos a partir del litio construís una batería, después un auto eléctrico, y baterías para una cantidad de aparatos que funcionan con este mineral que está tan caro ahora, ¿no es cierto? Entonces tu economía se enriquece, se crea trabajo de calidad. Si vos exportás en bruto el litio, que es bajo la forma de carbonato, hidróxido como se exporta ahora,
todo el agregado de valor, la creación de valor y los puestos de trabajo de calidad están en otro país, no acá. Entonces, un gobierno de los trabajadores tendría que establecer un plan estatal y, por ejemplo, hacer una cadena completa de la producción del litio y conseguir la tecnología, si hay alguna que le falta, aunque ya casi toda está en la Argentina, no es un problema tecnológico, y tampoco es un problema de dinero para invertir. Porque, mira, si vos tenés una cosa que da una renta muy grande, por ejemplo, hoy, que está más bajo el precio del litio, el costo de una tonelada de producción es $5.000, pero se vende a 40.000. Es una renta completamente extraordinaria, 8 veces más del costo. Y después, y el año pasado si hablamos de cuando se empieza a procesar todo eso y se hace el producto, es una cifra... El año pasado era 16 veces más. Entonces, si vos tenés un negocio que tiene esa renta, en cualquier lugar del mundo conseguís un crédito contra ese negocio. Porque hay garantías enormes que es súper solvente. Que se paga. Por ejemplo, la primera industria del litio, la minera del litio Jujuy, que lleva 1 año y medio produciendo, creo que ya recuperó absolutamente toda la inversión en 1 año y medio. Tiene 30 años por delante para sacar ganancias. Entonces, el problema no es que sea inviable, por ejemplo, que Argentina tenga un plan soberano, estatal, control de los trabajadores, derecho a veto de las comunidades sobre el tema ambiental, porque además se llevan puesto el ambiente. Solo la izquierda plantea este tipo de política. La Argentina tiene salida, por supuesto que tiene salida, pero esto han vuelto a quebrar el país. Insisten en las políticas que nos llevaron a la quiebra. ¿Entendés? Por ejemplo, yo estuve en Mosconi. Mosconi Tartagal tiene 105 años de producción petrolera. La primera producción petrolera fue hace 105 años. A lo largo de 105 años, imagínate la cantidad de riqueza que salió de ahí, de Aguaray, de Mosconi, de Tartagal. Llegamos a ser el segundo yacimiento nacional de gas. Volúmenes enormes. Ahora se está terminando esto, porque después de la privatización no hubo inversiones, ¿no es cierto? Y el pueblo no tiene agua. No tiene agua después de 100 años de producción petrolera. No tiene los indicadores de pobreza más espantosos de la provincia. Todo mal, aparte es gente que lo viene pidiendo hace años. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer con el litio ahora? ¿Aprendieron algo del modelo petrolero que fue un desastre? No, están una vez más utilizando el mismo esquema para que se saqueen el litio, Salta quede pobre, sin trabajo de calidad, y los recursos se vayan afuera. Es decir, el balance es contundente. Entonces, el planteo del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, que acá hay que barajar y dar de nuevo, que tiene que haber una clase social interesada en los argentinos, en los que en Argentina vivimos de nuestro trabajo, la clase trabajadora, la que vive en este país, sufre en este país las consecuencias de su economía, la que produce la riqueza de este país, es la que tiene que gobernar. Acá se agotó una experiencia con todas las formaciones capitalistas. Entonces, viene una elección el fin de semana que viene. El voto tiene que prepararnos mejor para enfrentar una pulseada que se va a dar en la calle. Ese es el concepto. La izquierda sacó 700.000 votos, necesitamos que duplique esa votación. Si la izquierda saca 1,5 millones, va a ser un mensaje a todos, a Massa, a Milei, a Bullrich, a cualquiera de los que tienen más chances de ganar esta elección, de que el pueblo argentino no va a entregar lo que le queda de sus derechos y va a pelear. Ese es el sentido del voto por la izquierda. Además es el sentido del apoyo a otra salida a la crisis nacional, porque todo el panorama político está corrido a la derecha. Milei dice que va a gobernar con Morales y hasta con los libertarios. Un gobierno de unidad nacional, ¿contra quién? Contra el pueblo. Porque ¿qué clase de gobierno puede hacer con Morales? Sergio Massa también está diciendo, ¿no? Voy a llamar un pacto de unidad nacional. Me equivoqué. Massa está diciendo esto. Milei también, a su forma, dice eso. Pero yo lo dijo esta semana, dijo, yo voy a rescatar los mejores valores, Milei, los valores de diferentes espacios. Medio gráficamente, Milei dijo en el debate presidencial, cuando le dijeron, ¿por qué lo tenés a Barrio Nuevo, que es el emblema de los chorros? De los sindicalistas chorros, un tipo que dijo una vez que si dejamos de robar si 2 años, afanar 2 años, esto se levanta. Y se incluía a él, claro. ¿No es cierto? Y él dijo, bueno, mira, a los que se arrepientan yo los voy a recibir. Es decir, que más o menos el esquema sería así. Gana Milei, instala un confesionario en la puerta de su comité, y vienen todos los chorros, malandras. Me arrepiento. Y dice, por mi culpa. Y bueno, te arrepentís, pasa. No importa si fuiste chorro, malandra, sos de la casta, más, menos. Vamos a gobernar todos juntos. Es decir, que Milei plantea un esquema de gobierno que se parece bastante al de Massa. Y Bullrich otro tanto. Entonces,
Imagínate que Bullrich dice que la salida para el país es una cárcel. No, el país está muerto de hambre, Bullrich. Tenemos 40 y pico % de pobres. Y tu política va a multiplicar la pobreza. ¿Cómo vas a arreglar eso con una cárcel? Entonces, acá todos van a la hiperinflación. Todos van a la hiperinflación. Nadie. Es decir, están simplemente llegando con muletas a las elecciones. Y ahora, algún esquema tratando de que la gente vote, pero todo va a ese proceso. Entonces tenemos que defender al pueblo argentino, y es muy positivo el voto al Frente de Izquierda porque nos prepara mejor para una pelea, y además nosotros llamamos la atención de la población que lo que hay que evitar a toda costa es que nos dividan como pueblo, porque hay un discurso artero, especialmente de Milei, que busca presentar la idea de que la crisis no es el producto de los gobiernos capitalistas, sino que la crisis es el producto de que una parte del pueblo tiene algunos derechos que no debería tener. Por ejemplo, que se pagan planes sociales, por ejemplo, de que hay indemnizaciones por despido a los que tienen trabajo en blanco. ¿Viste lo que salió a decir ahora sobre los planes sociales? Que no los va a sacar, sí, pero que se lo va a dejar en manos de los sindicalistas. Bueno, ¿escuchaste la última declaración? Imagínate, claro, imagínate, va contra la casa, va a tener contra la corrupción, y le va a entregar nada menos que los planes sociales a un tipo como Barrio Nuevo. Es un mono con navaja, te podés imaginar. Ahora, hay un planteo que se hace también desde el lugar en el cual vos ocuparías, que es parlamentario del Parlasur. Es un lugar donde no tiene mucha difusión y donde también muchos de los ciudadanos dicen, che, ¿y esto para qué sirve? Explícalo un poquito a la gente. Bueno, el solo hecho que lo tengan que explicar les parece raro, porque vos imagínate, el Estado Nacional llama a elegir parlamentario. La gente no sabe, ¿no? El Parlasur, por supuesto. El hecho que tenga que explicar qué es, ya demuestra que es un organismo absolutamente ajeno al interés popular. No es porque la gente sea bruta, sino simplemente porque es intrascendente. A ver, vos le vas a preguntar, ¿qué medida tomó el Parlasur que tenga que ver con el interés popular? Que haya impactado en la vida de los argentinos, que le haya hecho un favor a alguien, o por lo menos algún daño a alguien, ni siquiera, ¿me entendés? Ni a favor ni en contra. Y bueno, no vas a encontrar. Entonces, el problema es que es un organismo que se creó ya hace muchos años, y para que la población conozca, lo integran es un parlamento de los países que integran el Mercosur. El Mercosur está integrado por 5 países latinoamericanos: Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, ahora también Bolivia, y está suspendido Venezuela. El problema es que este es el parlamento de una unidad económica que se armó, que no funciona, porque no es cierto que exista una unidad económica para proteger mejor, para unir intereses, para beneficiar a los pueblos latinoamericanos, porque todos los gobiernos de estos países que integran el Mercosur son gobiernos entreguistas. Toda Latinoamérica está siendo penetrada cada vez más por capitales norteamericanos, chinos ahora, que se están llevando toda la riqueza por 2,50 pesos. Los indicadores de pobreza son gravísimos en todos los países, los que tienen inflación y los que no tienen inflación también. En Uruguay no podés pagar la luz. La gente tiene tarifas de un valor en dólares que son absolutamente impagables. Pero se vende, ¿no? Uruguay, el país estable, se vende Brasil en deflación. Bueno, por eso. Pero anda a ver los indicadores de pobreza de esos países, que son muy graves. No sé si tan graves como los de Argentina, pero el problema es que no hay políticas soberanas en ninguno de estos gobiernos, ni políticas defensoras del interés latinoamericano frente a estas potencias. Y los pueblos de Latinoamérica lo que necesitamos es una unidad para defendernos como pueblos y mejor enfrentar un capitalismo muy podrido, muy descompuesto que domina el mundo, y que, por ejemplo, habría que enfrentar todos juntos el problema de la deuda, tener una política común en materia energética, garantizar el abastecimiento energético y de minerales, industrializar los minerales en la región, poner todo el valor agregado. Seguramente si uno tuviera una unidad económica y política de pueblos latinoamericanos, sería mucho más fuerte para enfrentar la etapa actual. Es decir, podría haber muchas buenas razones para que haya un parlamento del Mercosur o un parlamento de todos los pueblos latinoamericanos, no solo del Mercosur. Porque nosotros, todos los países latinoamericanos, todos, tenemos lo que necesita el mundo, ¿no? Totalmente. Todos los recursos. Tendríamos otra fortaleza. Ahora, lógicamente, lo que se ha demostrado hasta ahora
es que no tienen, los gobiernos no tienen ninguna condición para unir a los pueblos en los intereses comunes que tienen, porque son cipayos, es decir, porque laburan para el capital extranjero, porque laburan para los planes del Fondo Monetario Internacional y no para sus pueblos. Una presencia de la izquierda en un Parlasur sería por primera vez plantear otro tipo de unidad latinoamericana, una unidad para defender a los pueblos, una unidad para establecer un piso de derechos en todos los países, por ejemplo, que todos los países tengan como política propia que ningún trabajador puede ganar menos que la canasta familiar, que los recursos naturales se explotan con determinados estándares de defensa del medio ambiente y se industrializan en la región, que se autoabastece la región de energía y se garantiza la provisión de energía barata para poder ser una palanca de desarrollo, porque en todos estos países nos cobran los precios internacionales por la energía porque están en manos de las multinacionales. Pero ¿por qué no tenemos en la Argentina, podríamos tener las naftas a precio de costo? De costo. Es decir, si el costo en Argentina de producir un barril de petróleo es 5, ¿por qué lo pagamos 15? Porque a nivel mundial se vende a 15. Tendría que tener un valor muy bajo para que eso sea una palanca del desarrollo nacional. Y si lo hiciéramos a nivel latinoamericano, no te cuento el desarrollo que tendríamos. Si vos tenés energía, tenés minerales, como decís, tenés recursos esenciales, y además podés armar un gran proceso de industrialización propio y todo lo demás, podrías, por ejemplo, establecer esto que te digo, garantizar de que el salario en todos los países cubra la canasta familiar, la gratuidad de los servicios esenciales de educación y salud, es decir, levantar cabeza como pueblo, salir de la pobreza, de la dependencia, del atraso. Pero esto está fuera de la agenda de los actuales miembros del Parlasur. Sí, la gente... Solo una representación de la izquierda plantearía esta otra agenda. Nosotros somos partidarios de la unidad socialista de los pueblos latinoamericanos, es una consigna estratégica nuestra. Y bueno, yo participo en este lugar de la lista porque, por un lado, porque es una obligación, porque te obligan a presentar una lista que incluya todos estos cargos. Exactamente, sí. Y nuestra política desde este lugar es una política única, es decir, nosotros estamos defendiendo un planteo de salida para la Argentina que es el mismo que proponemos para los países de Latinoamérica. No es que la política local e internacional estén separadas por una muralla artificial. ¿No es? Exactamente. Son los mismos problemas. Entonces, bueno, mira, esto es decir, nosotros advertimos a la población que tenemos que prepararnos para una situación muy brava, para las consecuencias de una nueva quiebra de este país, que tenemos que pugnar por una salida de los trabajadores, que tenemos que encontrar la vuelta para unirnos. Mira, por ejemplo, estuve en el norte de la provincia. Hay una amenaza gravísima, reconocida por el ministro de Salud de la provincia, de que este verano el dengue va a batir todos los récords. Lo hablábamos temprano. Con mi compañero lo hablábamos temprano. Va a batir todos los récords. Y entonces, viste cuánto sale la vacuna, ¿no? Y no está dentro del calendario. Sí, todavía no está, parece que está muy lejos lo de la vacuna. Y el propio ministro de Salud dice que estamos completamente desguarnecidos para enfrentar esto. Lo planteamos temprano acá. Sí. Es decir, nosotros vamos a iniciar una movida en todos los pueblos del norte donde hay organizaciones nuestras, del Polo Obrero y del Partido Obrero, para reclamar 4 o 5 puntos de medidas de emergencia, porque hay una crisis seria en los municipios, se deja en manos de los municipios la responsabilidad de la principal labor preventiva, que es el descacharrado y la eliminación de los lugares de cultivo del mosquito que transmite la enfermedad. Por ejemplo, te doy un dato. Pichanal, hace 10 días no hay recolección de residuos, porque no cobran los obreros. No cobran. Pero esa información no llega acá. No, que va a llegar. Y no la levantan los medios tampoco. Tampoco. Entonces, a la orilla del camino, pasando con el Santa Rosa, hay un basural a cielo abierto, al lado de la ruta 34. En Pichanal vas por la ruta 5, que sale para el lado de Palmasola, para ese lado, y ves al lado de la ruta, muy cerca del pueblo, al lado del río además, el basural. Es decir, es todo un desastre en términos de las condiciones de infraestructura, de la actividad de prevención de los municipios y seguramente también de las condiciones que tiene el sistema sanitario para la asistencia. Entonces nosotros tenemos que unir a los pueblos, porque esta gente nos está llevando a desastres incluso desde el punto de vista sanitario. Y tenemos que unir a los pueblos y rechazar este discurso pérfido que viene del poder, que quiere enfrentar a una persona que cobra un plan social con uno que tiene un trabajo en blanco, con uno de la clase media,
hay que unir a los pueblos, porque de esta política, de esta quiero vamos a ser víctimas todos. Ese es el otro mensaje que quiero dejar. Y tengo que ir cerrando porque me tengo que ir. Claro que sí, me habías dicho que tenías un tiempo comprometido, así que tengo otra entrevista. Claudio, agradecido que estés en la 94.1, cuando quieras, que hayas dado todo el panorama de lo que se viene después del 11 de diciembre, y que hayas dejado bien en claro la postura de la izquierda, tanto a nivel nacional, provincial, y desde tu postura del Parlasur. Así que muy agradecido de que hayas estado en la mañana 94.1 y bien. Nos vamos a encontrar después de las elecciones para seguir conversando de qué es lo que pasó. Con todo gusto, porque además viene la pelea más grande viene después. Aquí te dejo un trabajo mío que hice sobre el tema del litio. Perfecto. El último ejemplar de Prensa Obrera, que tiene mucho material de algo que no hemos podido hablar, pero que es muy importante y que conmueve al mundo, que es esta tragedia que se está llevando adelante por estas horas con una masacre sobre el pueblo palestino. Así es. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Claudio del PLA en la 94.1.